Me llamo Sayo, tengo 22 años y soy apache. Y la noche que llegué arrastrando los pies por ese desierto maldito, con la garganta seca y el corazón más roto que mis botas, un hombre desconocido me abrió la puerta de su establo, y sin saberlo, me devolvió algo que yo creía muerto para siempre. No fue un rescate de película, no hubo abrazos ni lágrimas bonitas. Fue algo más extraño, más real, más difícil de explicar. Fue la primera vez en mucho tiempo que alguien me vio a los ojos y no me vio como un problema. Yo era una mujer sola en medio de la nada, y ese hombre, áspero como la tierra seca que pisaba, eligió no darme la espalda. Lo que pasó en esas horas cambió la dirección de mi vida, y lo que descubrí antes de irme, eso nunca se lo había contado a nadie. Pero antes de llegar a esa noche, necesito que entiendas algo. Yo no estaba huyendo por capricho. Estaba huyendo porque quedarme hubiera significado desaparecer poco a poco, como agua que se pierde en arena. Mi gente, mis raíces, todo lo que conocía, había dejado de reconocerme. Y cuando el mundo que llamas hogar te da la espalda, aprendes rápido que el camino más honesto es el que haces tú sola. ¿Alguna vez sintieron eso? Ese momento en que la vida los empuja tan fuerte que lo único que queda es seguir caminando, aunque no sepan a dónde. Si esta historia les está tocando el corazón, les pido desde lo más profundo, quédense conmigo hasta el final. Comenten de dónde son, díganme si alguna vez sintieron que el mundo los olvidó. Su apoyo ayuda a mi familia a seguir contando historias como esta. Con un like, con una suscripción, me ayudan a poner comida en la mesa. Gracias, de verdad. El desierto de Sonora no es como lo pintan en las películas. No es romántico ni silencioso. Es un animal vivo que respira calor y polvo, que cruje bajo tus pies como si estuviera masticando tus huesos. Yo crecí entre esos colores. El ocre quemado de la tierra, el azul violento del cielo antes de la tormenta, el verde gris de los nopales que sobreviven donde nada más puede. El aire sabe a mineral y a algo viejo, algo que existía mucho antes que nosotros y que va a existir mucho después. Cada tarde, el sol se hundía como una brasa detrás de las montañas y dejaba el cielo manchado de naranja y rojo, como si la tierra misma estuviera sangrando. Yo conocía ese paisaje con el cuerpo entero, con las plantas de los pies, con la piel agrietada, con los ojos que aprendieron a leer el viento antes de que llegara la tormenta. Ese desierto era cruel, sí, pero también era el único lugar donde me sentía parte de algo más grande que yo misma. Mis días tenían un ritmo que nadie más entendería. Me levantaba antes del amanecer, cuando el frío todavía mordía y las estrellas aún no habían decidido apagarse. Caminaba, siempre caminaba. Buscaba agua en los lechos secos de los ríos. Comía lo que la tierra me ofrecía. Tunas, raíces, a veces nada. Cargaba una mochila que pesaba más que mis fuerzas, pero que no podía soltar porque adentro estaban las pocas cosas que me quedaban. Una cobija doblada hasta el tamaño de un puño, una foto vieja con las esquinas dobladas, y un cuchillo pequeño que mi abuela me dio cuando era niña. Para cortar lo que te ata, me dijo ella, y yo nunca entendí bien si hablaba del mundo de afuera o del de adentro. Esa rutina, caminar, buscar, sobrevivir, se había vuelto mi idioma. Era lo único que sabía hacer con certeza. Pero el cuerpo tiene un límite que la voluntad no siempre puede cruzar. La herida que yo cargaba no era nueva. Tenía años, capas, cicatrices encima de cicatrices. Mi comunidad había perdido las tierras que nos pertenecían desde antes de que existieran los mapas. Los hombres que llegaron con papeles y firmas nos dijeron que ya no éramos dueños de lo que siempre fue nuestro. Y los que debían defendernos, los que prometieron hablar por nosotros, eligieron el silencio cómodo. Vi a mi madre firmar un papel que no quería firmar, con la mano temblando y los ojos secos porque ya no le quedaban lágrimas. Vi a mi hermano mayor irse al norte sin mirar atrás, tragándose una rabia que nunca pudo nombrar. Y yo me quedé, esperando que algo cambiara, hasta que entendí que esperar también es una forma de rendirse. El día que agarré mi mochila y salí sin decirle adiós a nadie, sentí culpa y alivio al mismo tiempo. Eso es lo más difícil de confesar.
que irme también fue un acto de cobardía disfrazado de valentía. Llevaba 3 días caminando cuando lo vi. El rancho apareció entre el calor y el polvo como algo que no debería existir ahí. Cercas de madera oscura, un establo con el techo oxidado y una columna de humo delgada subiendo hacia el cielo sin nubes. Me detuve. El instinto me decía que tuviera cuidado, que los extraños en el desierto no siempre son salvación, a veces son otra trampa. Pero mis pies ya no obedecían al miedo. Tenía los labios partidos, la lengua pegada al paladar y una sed que me zumbaba dentro de la cabeza como un insecto atrapado. Me acerqué despacio, sin hacer ruido, como me enseñaron desde niña. Y entonces lo vi a él, un hombre de espaldas, cargando un bulto de heno con los brazos de alguien que lleva décadas haciendo ese mismo movimiento. No se giró de inmediato, pero se detuvo, como si el aire le hubiera susurrado que alguien estaba mirando. Y en ese momento, sin haberle visto la cara todavía, sentí algo que no esperaba sentir, que ese encuentro no era accidental. Cuando se giró y nuestros ojos se encontraron, el tiempo hizo una cosa extraña. Se estiró, como cuero mojado al sol. Él era viejo, de esa vejez que da el trabajo duro y no los años. Tenía la piel del color de la madera quemada y los ojos claros, casi transparentes, que no me juzgaron de inmediato. Vi cautela en su mirada, sí, pero no vi odio, y en ese segundo tuve que elegir, retroceder o avanzar. Retroceder significaba otra noche sola bajo las estrellas, con el cuerpo al límite y el miedo creciendo. Avanzar significaba confiar en un desconocido en medio de la nada, algo que todas las historias que me habían contado de niña me decían que no hiciera. Respiré hondo, sentí el aire caliente quemarme la garganta, y di un paso hacia adelante. ¿Puedo quedarme una noche?, pregunté, con una voz que casi no reconocí como mía, tan pequeña había quedado después de días sin hablar con nadie. El silencio que siguió fue el más largo de mi vida. Él no respondió de inmediato. Bajó el bulto de heno despacio, se limpió las manos en el pantalón y me miró de arriba abajo. No con malicia, sino con la misma atención con que un hombre del desierto examina el cielo antes de una tormenta. Luego murmuró algo entre dientes, casi para sí mismo, como calculando un riesgo que solo él entendía. Después giró la cabeza hacia el establo y dijo, sin mirarme, «Hay un catre adentro». Eso fue todo. 4 palabras. Pero esas 4 palabras me golpearon en el pecho con más fuerza que cualquier discurso. Caminé detrás de él sin hablar, con las piernas temblando, no sé si de agotamiento o de alivio. Cuando entré al establo y el olor a heno húmedo y tierra me envolvió, algo dentro de mí se soltó. Un nudo que había estado apretado durante semanas. Me senté en el borde del catre y por primera vez en mucho tiempo no estaba mirando sobre mi hombro. Pero todavía no sabía lo que esa noche me iba a enseñar. La paz duró poco. Esa misma noche, cuando el hombre, que se llamaba Reed, aunque yo tardé días en saberlo, fue a revisar el ganado, escuché voces afuera. Voces que no pertenecían al lugar. Me asomé por una grieta en la madera del establo y vi 2 hombres a caballo, con lámparas de mano y rifles cruzados en la espalda. Hablaban con Reed en un tono que no era pregunta, era exigencia. Alcancé a escuchar fragmentos. La muchacha que anda sola por el valle y más te vale no estar escondiéndola. Se me heló la sangre. No sabía quiénes eran, pero supe de inmediato que me buscaban a mí. Me pegué a la pared del establo, contuve la respiración y cerré los ojos con tanta fuerza que vi manchas de luz. Afuera, Reed respondió con calma, con esa calma de hombre que no se deja leer fácilmente. No escuché lo que dijo, pero escuché cuando los caballos se alejaron, y entonces el silencio volvió, pero ya no era el mismo silencio de antes. Este tenía dientes. Esa noche no dormí. Me quedé tendida en el catre, mirando las vigas del techo, escuchando el respirar pesado de los animales y el viento golpeando las paredes. Pensé en mi madre. Pensé en su mano temblando sobre ese papel. Me pregunté si ella sabía dónde estaba yo, si le importaba, si rezaba por mí, o si ya había aprendido a vivir con mi ausencia como se aprende a vivir con una cicatriz, dolorosa al principio,
invisible después. Me pregunté si había cometido un error viniendo aquí, si esos hombres volverían, si Reed me entregaría para protegerse a sí mismo. Y en medio de todos esos pensamientos, me pregunté algo que me dio más miedo que todo lo demás. ¿Qué pasaría si yo no valía la pena de ser protegida? Esa pregunta me golpeó más fuerte que el hambre, más fuerte que el cansancio. Era el veneno más viejo que cargaba, la duda de si merecía ocupar espacio en el mundo. Me abracé a mí misma en ese catre angosto y esperé que amaneciera. Al día siguiente, Reed actuó como si nada hubiera pasado. Me ofreció café negro y pan duro, sin decir una palabra sobre los hombres de la noche anterior. Pero yo no podía ignorarlo. Le pregunté directamente, mirándolo a los ojos, ¿quiénes eran? Él tomó un sorbo largo de café, dejó la taza sobre la madera con un golpe seco y dijo, gente que confunde el desierto con su propiedad. No dijo más. Pero esa tarde, mientras yo ayudaba a cargar el heno, vi que él había puesto un candado nuevo en la puerta del establo. Un candado que no estaba ahí la noche anterior. Ese gesto pequeño, ese pedazo de metal oxidado colgando de la puerta, me dijo más que cualquier discurso. Significaba que él había elegido, que al menos por ahora, yo estaba del lado protegido de esa puerta. Pero también significaba que el peligro era real, que esos hombres podían volver, y que el tiempo que me quedaba en ese rancho era limitado. Algo se estaba acercando. Lo sentía en el aire, como se siente la lluvia antes de que caiga la primera gota. 2 días después, volvieron. Esta vez eran 3. Llegaron de mañana, cuando el sol todavía estaba bajo y las sombras eran largas. Yo estaba en el establo cuando escuché los cascos. Me congelé. Escuché la voz del que parecía ser el líder, ronca, acostumbrada a dar órdenes, diciéndole a Reed que habían visto huellas cerca del río. Huellas pequeñas, de mujer. Escuché a Reed decir que por ahí pasaba mucha gente. Escuché al otro insistir. Y luego escuché algo que me heló hasta los huesos. Uno de ellos dijo que tenían órdenes de llevar de regreso a la apache fugitiva, y que quien la escondiera se convertía en cómplice. Esa palabra, fugitiva, me cayó encima como una piedra. Yo no había huido de la justicia, había huido de la injusticia. Pero en el mundo de esos hombres, la diferencia no importaba. Para ellos, una mujer apache sola en el desierto solo podía ser una cosa, un problema que había que resolver. Fue entonces cuando cometí el error más grande. El miedo me nubló el juicio y decidí salir por la puerta trasera del establo para esconderme entre los matorrales. Pero al empujar la puerta, una de las bisagras oxidadas crujió, un sonido pequeño, breve, pero suficiente. Escuché que las voces afuera se callaron de golpe, y luego escuché pasos acercándose al costado del establo. Me pegué al suelo, entre la hierba seca y el barro, con el corazón golpeándome tan fuerte que estaba segura de que podían escucharlo. El hombre rodeó la esquina despacio. Vi sus botas a centímetros de mi cara. Se detuvo. Yo no respiré. El tiempo se convirtió en algo sólido, algo que podía tocar con las manos. Una mosca me caminó por la mejilla y no me moví. Las botas estuvieron ahí, quietas, durante lo que me pareció una eternidad. Y luego se fueron. Escuché al hombre decir, «No hay nada», y alejarse. Solté el aire despacio, con los dientes apretados, y en ese momento entendí que mi vida entera dependía de lo que Reed dijera o no dijera en los próximos segundos. Los hombres se fueron, y cuando el polvo de sus caballos desapareció en el horizonte, Reed vino a buscarme entre los matorrales. Me ayudó a levantarme sin decir nada, pero mientras caminábamos de regreso al establo, se detuvo de repente y me miró con una expresión que yo no había visto en su cara antes. No era enojo, no era miedo, era algo más pesado. Se metió la mano al bolsillo de la camisa y sacó un papel doblado, viejo, con los bordes amarillos. Me lo entregó sin explicación. Lo abrí despacio. Era una fotografía pequeña, desgastada por el tiempo. En ella había una mujer joven, apache, con el mismo tipo de trenzas que yo usaba de niña. Al reverso, escrito a lápiz con letra temblorosa, decía un nombre que no era el mío, pero que reconocí de inmediato.
Era el nombre de mi abuela. Y debajo del nombre, una fecha. Hacía más de 40 años. Me quedé sin palabras. Las manos me temblaron tanto que casi suelto el papel. Miré a Reed. Él asintió despacio, como confirmando algo que yo todavía no terminaba de entender. Y entonces dijo 3 palabras que me cambiaron todo. Yo la conocí. El mundo se reorganizó frente a mis ojos en cuestión de segundos. Reed me contó, sentado en el borde de una cubeta vieja, con la voz pausada de quien ha guardado algo durante demasiado tiempo, que mi abuela había pasado por ese mismo rancho décadas atrás, también sola, también huyendo, también con el desierto entero en contra. Que él era apenas un muchacho entonces, y que su padre le había abierto la puerta sin hacer preguntas. Que ella se había quedado 3 días, había ayudado con el ganado, y al irse le había dicho algo que Reed nunca olvidó. La bondad que siembras en el desierto siempre encuentra la forma de volver. Él no sabía que volvería así, en forma de su nieta, 40 años después, golpeando su puerta con los pies rotos y el corazón hecho pedazos. Pero el desierto sí lo sabía. De repente, todo lo que me había parecido casualidad, el rancho apareciendo entre el calor, sus ojos sin odio, el candado en la puerta, dejó de ser casualidad. Era el hilo invisible que conectaba mi historia con la de ella, y entendí que yo no estaba sola en ese camino. Nunca lo había estado. Esa noche, Reed me dijo algo que me partió por dentro. Me dijo que los hombres que me buscaban volverían, y que la próxima vez traerían papeles. Documentos firmados por autoridades que reclamaban mi repatriación forzosa a un centro de control en la frontera. Me explicó, con esa calma suya que a veces dolía más que los gritos, que yo tenía 2 caminos: quedarme en el rancho, escondida, esperando que el tiempo resolviera lo que el miedo no podía, sabiendo que eso lo ponía a él en peligro directo, que podían quitarle las tierras, arrestarlo, destruir lo poco que le quedaba. O irme esa misma noche, sola, hacia el norte, con lo que él pudiera darme, sin garantías, sin mapa, sin saber qué había del otro lado. Ninguna opción era buena, ninguna era justa, y lo peor era que la decisión no era solo mía, era de los 2. Lo miré a los ojos y vi algo que no esperaba, vi que él también tenía miedo, y que a pesar del miedo estaba dispuesto a cargar con las consecuencias de cualquier cosa que yo eligiera. Eso me pesó más que todo el desierto junto. Elegí irme, no porque fuera lo más fácil, era lo más difícil que había hecho en mi vida, más difícil incluso que salir de mi comunidad. Elegí irme porque quedarme hubiera significado convertir la bondad de Reed en una cadena. Él había heredado la generosidad de su padre como se hereda la tierra, con orgullo y con costo. Y yo no podía ser el precio que él pagara por eso. Pero antes de decirle mi decisión, le pregunté algo que necesitaba saber. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué me ayudas si no me debes nada? Él tardó en responder. Se quedó mirando el fuego pequeño que habíamos encendido entre los 2 y dijo: porque tu abuela le enseñó a mi padre que la dignidad de una persona no tiene precio. Y mi padre me lo enseñó a mí. Y ahora yo te lo enseño a ti. En ese momento entendí quién era yo realmente. No una fugitiva, no un problema, no una carga. Era la continuación de algo más grande que yo misma. Era el eslabón vivo de una cadena de dignidad que nadie había podido romper. Me fui antes del amanecer. Reed me despertó con un golpe suave en el marco de la puerta del establo. 3 golpes, como un código secreto que ninguno de los 2 había acordado, pero que los 2 entendimos. Afuera, el cielo todavía era negro, salpicado de estrellas que parecían más cerca que de costumbre, como si el universo entero se hubiera inclinado para mirar lo que estaba pasando en ese rincón olvidado del desierto. Él tenía preparado un bulto sobre la mesa: pan, carne seca, una cantimplora llena, vendas limpias, y encima de todo, ese pequeño cuaderno y un lápiz corto. Lo miré. Él me miró.
y en ese silencio pasaron 1000 cosas que ninguno de los dos supo poner en palabras. Me acerqué y, sin pensarlo, lo abracé. Fue un abrazo torpe, breve, del tipo que se da cuando las palabras son demasiado pequeñas para lo que se siente. Él me palmeó la espalda 2 veces, seco, firme, como se palmea a alguien a quien se le desea fuerza, no lástima. Y luego se separó. Me miró a los ojos una última vez y dijo: «Escribe lo que ves. Eso te va a guiar cuando te sientas perdida». Y antes de que yo pudiera responder, ya estaba caminando de regreso al establo, sin mirar atrás, como si mirar atrás fuera algo que ese hombre había aprendido a no hacer. Caminé hacia el norte con el bulto al hombro y el cuaderno apretado contra el pecho. El desierto seguía siendo el mismo, cruel, vasto, indiferente, pero yo no era la misma. A los 20 minutos de caminar, escuché a lo lejos el sonido de caballos. Me tiré al suelo entre los arbustos, el corazón desbocado, la tierra fría pegada a mi mejilla. Los caballos pasaron a unos 100 metros. Eran los mismos hombres, 4 ahora, con lámparas encendidas barriendo la oscuridad. Pasaron sin verme. Me quedé quieta hasta que el último sonido de cascos desapareció, tragado por el silencio del desierto. Luego me levanté, sacudí la tierra de mi ropa y seguí caminando. No corrí. Caminar con propósito es diferente a huir con miedo. Y por primera vez en mucho tiempo, lo que sentía en los pies era propósito. Cuando el sol comenzó a asomar por el horizonte, me detuve un momento, saqué el cuaderno y escribí la primera línea. No sé por qué lo hice en ese momento exacto. Tal vez porque Reed tenía razón. Tal vez porque escribir era la única forma que conocía de decirle al mundo: aquí estuve, aquí pasé, aquí existí. Hoy, mirando atrás, entiendo que el desierto nunca fue mi enemigo. Era un espejo. Me mostraba exactamente lo que yo era capaz de soportar, exactamente lo que merecía buscar, exactamente lo que no estaba dispuesta a perder. Reed no me salvó. Eso necesito dejarlo claro. Él simplemente me recordó algo que yo ya sabía, pero había olvidado debajo del cansancio y el miedo: que la dignidad no se pierde aunque el mundo haga todo lo posible por arrancártela. Mi abuela lo supo, su padre lo supo, y ahora yo lo sé también. Ese cuaderno que me dio Reed está casi lleno. En sus páginas están el desierto, las estrellas, el olor del heno húmedo, las botas de un hombre que casi me encuentra en el barro, y el abrazo torpe de alguien que no me debía nada y me lo dio todo. Están mis miedos escritos con letra temblorosa y mis fuerzas escritas con letra firme. Está la historia de mi abuela conectada con la mía como 2 ríos que nunca se vieron, pero corrieron siempre hacia el mismo mar. Si hay algo que aprendí en esa noche, en ese establo que olía a tierra y a vida, es que la bondad verdadera no hace ruido. No pide aplausos, no espera recompensa. Simplemente abre una puerta en la oscuridad y confía en que quien entra sabrá, algún día, abrirle la puerta a alguien más. Yo soy Sayo. Tengo 22 años y todavía tengo páginas en blanco por llenar.